Bueno, bien, Jenny, acá estábamos. Acá estamos. Estoy ¿Cómo tratando les de va? que me aparezca. Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Jenny, que nos va a dar una linda charla sobre veneno de serpientes de Uruguay. Ahora estamos tratando de, para quienes se conectan recién, estamos tratando de retransmitir el vivo en Facebook. Así que está. Vamos a seguir. No sé si quieran ir introduciendo un poco sobre lo que se va a hablar hoy o prefieren. Mira, abundante gente conectando y saludando. Qué bueno. Qué demás. Y bueno, si no se puede transmitir por Facebook, la primera charla se va a transmitir por Instagram. Y después Así que la subimos a Facebook, y cualquier después, cosa. bueno, si logramos hacer todo bien, la subiremos al resto de las redes, ¿no? A YouTube y a Qué bueno. Facebook. Así que bueno, le damos la bienvenida a Jenny. Jenny es investigadora de venenos de serpientes en Uruguay y nos va a dar una charla, nos va a conversar un poco sobre venenos de serpientes. Bueno, Jenny, contanos un poco, por qué las serpientes tienen veneno? ¿Cómo surge todo esto? Tremenda historia, Nacho. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por siempre darme una oportunidad de contar un poco sobre lo que he podido investigar. En calidad hasta ahora, lo que investigué fue venenos de culebras, dentro de lo que es la tesis de grado de la licenciatura, bueno, de ciencias biológicas. Concluí esas dos investigaciones y bueno, les voy a contar un poquito de qué se trató y ver a dónde lleva este tema que a nosotros nos apasiona mucho y que sabemos que muchas veces despierta ciertos temores en las personas y bueno, tratar de también contarles un poco sobre el veneno y un poquito más también sobre los accidentes que han habido. eh, y bueno, ahí iría un poco la charla. Bien. Este, no Habla. sé si saben, pero en Uruguay tenemos, digamos, cuatro especies de serpientes que son las que más se conocen, digamos, como serpientes venenosas. Vamos a ir viendo qué es eso, qué quiere decir cuando una serpiente es venenosa. Tenemos la yara, la crucera, la cascabel y la coral. Ustedes fotos y eso subieron, ¿no? Sí, de los, en la Sí, página y eso. sí, hay material Está. subido. Para identificarlas, sí, hay, sí. Genial. Digamos, la Yara y la crucera son primas entre ellas, pertenecen al género Bothrops, ¿sí? Mantienen muchas similitudes en lo que es el fenotipo y a veces nos cuesta un poco identificarlas. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué significaría, cómo podemos ver cuando estamos ante una crucera y ante una Yara. La Yara, por lo general, tiene, bueno, como un diseño de trapecios, ¿sí? Que son como, digamos, una figura geométrica interrumpida. Siempre suele tener como un color más grisáceo, no siempre se pasa, ese es el tema también a tener en cuenta. A veces no, lo que está en los libros no simplemente es tal cual literal que lo que encontramos en campo. Después, a ver, la Alternatus, que es la crucera, es un color un poco más claro, más marrón, beige, y tiene tipo los diseños un poco más de lo que es como una C invertida, ¿sí? Después la cascabel, bueno, nosotros tenemos una única especie representada ese género y suele tener el típico cascabel que la identifica, y después la coral, que es, bueno, de otro grupo, digamos, ya tiene otro tipo de características y lo observan por la coloración, que bueno, que a veces tiene un rojo, un poco amarillo, siempre están las triadas, que son, digamos, tres fragmentos de color negro, ¿sí? Y que su coloración se mantiene, si nosotros la veríamos por ventral, ese diseño de anillos lo mantienen, que eso es lo que se distingue de otras. Hasta ahí vamos bien, Nacho. De novela, sí, bárbaro. Perfecto.
Después, a ver, porque a veces lo que a mí me cuesta un poco es que sin lo visual atrás, como ir guiándome en la charla, es diferente. Después, a ver, ¿qué les puedo contar? De los venenos, se ha estudiado mucho, pero se ha estudiado mucho justamente en ese tipo de serpientes, que cuando son viperios o elápios. Poco se ha estudiado en otros como por ejemplo las culebras, ¿sí? ¿Qué es el veneno y cuándo surge el veneno? Ya cuando estamos hablando de eso, vamos a tener que empezar a hablar de la dentición. Además de que las serpientes, digamos, las filogenias y las familias tienen, digamos, una agrupación con características anatómicas que comparten y que van armando, digamos, la filogenia y la historia de esas serpientes, a nosotros lo que nos va a importar cuando estamos hablando de veneno es la dentición. Y vamos a observar y a quedarnos más que nada atentos a qué pasó con esa dentición con las serpientes y a raíz de eso qué empieza a tener en su veneno, en su ponzoña, o como a veces estén más acostumbrados a oír. Para eso traté de imprimir, a ver si se ve, acá. Vos decime porque yo no voy a poder ver ahí. Ustedes lo van a ver invertido. Bien, sí. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo son, a grandes rasgos, 4 denticiones. Sí. ¿Sí? Lo que vemos es, por acá, que ahora les voy a mostrar una imagen un poco más grande, que es una dentición opistoglifa. Cuando hablamos de glifo, le estamos dando mención a lo que es el colmillo, digamos, propiamente, el que va a inocular, porque está conectado a una glándula de veneno. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde está ubicado ese colmillito. Dentro de esta dentición encontramos más que nada culebras, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Desde la evolución lo que se empieza a ver es que hay un grupo de especies de ofidios basal que marca el opistoglifo y diverge a glifo también, ¿sí? Que lo que vemos es que ya no hay un diente, digamos, un glifo que está unido a una glándula de veneno, ¿sí? Vamos a ver que hay especies que, bueno, que tienen unas adaptaciones, que es por lo que se alimentan, que son aglifos, pero que tienen un diente, digamos, posterior agrandado. ¿Tá? Después lo que vemos es que aparecen otra dentición, que es la solenoglifa, donde ya vemos que el glifo está mucho más hacia adelante, ¿sí? Que este es, por ejemplo, el claro ejemplo de cascabel, yara, crucera, ¿sí? Siempre pensando en las especies de acá nuestras de Uruguay. Y después, las últimas, las que estamos viendo por acá, son las proteroglifas, que esas son, por ejemplo, en nuestro caso, representadas por coral, donde vemos que el colmillito ya está un poquito más hacia adelante, ¿sí? Y está también conectado a una glándula de veneno. ¿Está? A ver. Creo que ahí va bien, ¿no? Se puede entenderla. Vamos bien, Jenny, vamos bien. Y ahora que perdí el papel. Bueno, acá. Entonces, siguiendo con la dentición. A ver. Este es un cráneo, ¿sí? Digamos un dibujo de Phyllodes patagoniensis. Tendría que ser la parejera. Lo que vemos es, este es el hueso maxilar, ¿sí? Y estos son los glifos, o sea, los dientes que estarían conectados a la glándula de veneno que estaría localizada por acá atrás, arriba, atrás del ojo, digamos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver una glifa, en donde ya vemos el maxilar, que si queremos comparar con el de arriba, vemos que el maxilar se redujo un poco, ¿sí? Y en este no, y está fijo. Ahora vamos a ver qué quiere decir cuando el maxilar está fijo. No vemos, digamos, ningún diente inoculador o asociado a una glándula que esté agrandado, por ejemplo. ¿Está? Ahora, yo les voy a comparar
de este, que es la parejera, ¿qué es lo que pasa con Bifolius typus, que es la muy conocida Boomslang? Van a ver que Bien. el maxilar, Perdón que te interrumpa, la Boomslang es una culebra africana, ¿verdad? Bien, sí, bien, bien. esa de no la tenemos acá, pero esas culebras son las que nos contó que no solamente los viperios ni el apios estaban teniendo veneno, digamos, que era de importancia clínica. Entonces, lo que vemos y es lindo de poder contar es que este hueso maxilar, cuando estamos ante especies, digamos, con mayor ponzoña, o sea, mayor veneno, veneno más complejo, el maxilar se va volviendo, digamos, más flexible. ¿Sí? Ya no es ni tan fijo, no es que tenga muy poca movilidad, ni tampoco es tan robusto. Siempre se va como, digamos, perfeccionando el hueso. ¿Para qué? Bien. Justamente para como adaptación al veneno. ¿Sí? Buenísimo. Después vamos con la solenoglifa. Ahí sí se ve. ¿Dónde? El maxilar es este huesito. ¿Sí? Ya estamos en Facebook. Ah, Bien, estamos mira. en Facebook. Sí, no puedo era la red ahí, el internet. Perdón que te interrumpa, pero teníamos No, mucha gente tranqui. esperando por Facebook y ya, creo que ya Por... lo puedo recibir. Bien. Ya. O sea, el glifo, que va a estar conectado a la glándula de veneno, Perfecto. tiene Ahí está. una mayor movilidad. Está como, digamos, cada vez más perfeccionado a lo que yo produzco, se va a poder inocular. Y el aparato de inoculación acompaña a esa mezcla que se empieza a producir en la glándula. ¿Sí? Esta, acá por ejemplo vemos también una foto de un cráneo, ¿sí? Un viperio, no les puedo decir que sea alternatus porque de esta no estoy segura, pero esta sí, ¿tá? Donde se ve, digamos, la representación de lo que es el cráneo. Acá está el maxilar, el diente inoculador en reposo. Reposo significa que cuando el animal se dispone a morder, así se va. Son como dos agujas. Cuando el animal está con la boca cerrada, el colmillo no está parado, perforando la boca, está en reposo. ¿Sí? Una de las cosas que pasa es que, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos manipulación de serpientes peligrosas, como por ejemplo yara, pulsera o cascabel, Tal cual. es que ese colmillo, en un momento digamos, de estar ellas asustadas o queriéndose defender, si nosotros lo manipulamos, que es una contención manual, que es la que no recomendamos, que es lo que muchas veces vemos en los documentales como Animal Planet, como Discovery, como Nat Geo. Hay cosas que me gustaría siempre aclarar, es que uno ve la cámara y atrás de la cámara no tiene idea del equipo que hay atrás. Ese tipo de contención manual que siempre se muestran los expertos, digamos, como mostrando los colmillos, no es para nada sencillo y uno se expone muchísimo. Porque además, si en caso de que nosotros apoyemos la boca del animal de una yara, una crucera en la mano, no tiene ningún problema de parar los colmillos, perforar el piso de la boca y así mordernos. Entonces, siempre ese tipo de contenciones que vemos en los programas no nos cuentan esa parte, digamos, de qué es lo que pasa con el animal. Después, otra cosa que me faltó comentarles es que a su vez la dentición que se va perfeccionando
el colmillo también se va perfeccionando. Y eso es un poco lo que pasa con, por ejemplo, volvemos a opistoglifa. El colmillito, el glifo, capaz que no se puede ver bien, pero no es que sea hueco. Tiene como, digamos, una ranura que es por donde cuando la glándula produce el veneno, se escurre por esa ranura y así lo puede inyectar. No es que el colmillo sea, digamos, hueco. Sin embargo, en solenoglifo sí. ¿Sí? Si ven acá, es un corte, digamos, del colmillo, donde ven que ya hay un hueco, el canal es cerrado, y cuando el animal va a inyectar lo que tiene adentro producido en la glándula, lo puede inyectar asegurándose de administrarlo bien. Mirá, Jenny, te quería decir, nos están comentando que tenemos superpuestas las voces. Que hay una tele o ¿No algo estará que transmitiendo por acá? ¿sabes qué? Creo que es este mismo video que está trazado, el que se está retransmitiendo en Facebook, pero no sé cómo hacer para que no se vea. ¿Cómo? No sé yo. ¿Se escucha mi voz mal? No. Estoy gritando. ¿Cómo? A ver si nos dicen ahora cómo estamos, si se está escuchando bien ahora. Ahora, pará. Creo que es se escucha como algo, ¿no? Puede ser, sí. Creo que es lo que nos están comentando en Facebook. En Instagram lo escuchan bien, los que nos están viendo por Instagram, el audio está bien. Acá en Instagram dice que se oye bien. Se escucha bien en Instagram. Y en Facebook, Entonces es en la retransmisión de Facebook que se está escuchando mal. Acá preguntan si hay alguna tele prendida, no. Mira, mientras tanto, mientras Iracema está tratando de ahí de acomodar eso, que nos preguntaban si en Uruguay había alguna especie exótica invasora, como había pasado en Miami, y las únicas especies exóticas invasoras de reptil que tenemos son gecos, que como el geco mauritánico y el geco africano, que vinieron con mercadería en importaciones en los años 70, pero serpientes, por ejemplo, no tenemos ninguna que haya sido invasora por ningún motivo. Después en anfibios sí, tenemos la rana toro, que por motivos bueno, de baja producción tuvieron problemas los criaderos de eso y de las ranas, y bueno, hubo fugas o algo por el estilo. Y después, pero relacionadas, por ejemplo, con la tenencia de animales, no hubo ninguna cosa. Ahí sigue, ¿qué dicen? ¿que cuánto tiempo demora en cargar de nuevo la glándula una vez que inyecta el veneno a la serpiente? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo demora en cargar de nuevo la glándula una vez que inyecta veneno a la serpiente? Y eso primero depende de qué especie estamos hablando. O sea, si estamos hablando de culebras, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con culebras. Pero, por ejemplo, en la experiencia de alimentación de yaras y de cruceras, nosotros damos cada 15 días y, digamos, nunca vas a saber si tenés llegás a lo que fue la glándula en total de producción de veneno. Pero siempre cuentan con veneno como para, digamos, su dosis letal de alimento, eso no hay problema. Y es más, te puedo asegurar que aunque coma el día anterior, si el otro día le das un ratón, no va a haber problema de tener una dosis. Eso también vamos a ver con los cortes histológicos de las glándulas, por qué ellas administran mucho el veneno. ¿Sí? Hay toda una adaptación biológica que también tiene que ver con las glándulas, de por qué ellas, sí, a ver, el veneno, y ahora cuando lleguemos a ver lo que es el veneno, van a ver que la naturaleza no es algo que esté constantemente, digamos, produciendo algo muy costoso que no sea beneficioso para el animal. Entonces, cuando llega un punto en que empiezan a producir algo, que en el caso de los venenos de serpientes es de contenido proteico, cuesta mucho, metabólicamente cuesta mucho producir eso, ¿sí? Entonces, en estos animales
y como otros, producir algo de un contenido proteico que produce un desgaste en el metabolismo, yo lo tengo que cuidar. Y cuanto más complejo es el veneno, mayores son las adaptaciones de cuidar ese veneno. Entonces, en las glándulas empiezan a pasar que hay, digamos, músculos que están dentro de la glándula que les va a permitir dosificar la cantidad de veneno. No es lo mismo, o sea, la Yare crucera, por ejemplo, y cascabel, y hasta Micrurus, no siempre cuando quieren producir tirar un bote, digamos, una mordida, van a estar, digamos, dispuestas a inocular veneno. Muchas veces son mordidas secas. ¿Por qué son mordidas secas? Porque ellas pueden tener ese control. Que es por, digamos, por la complejidad de las glándulas, ¿no? Que no es lo que pasa con culebras. Y ahí cuando veamos el corte van a ver qué es lo que pasó. No sé si tienen otra pregunta. A ver, he escuchado varias veces de mordidas secas. ¿La inoculación de veneno es voluntaria? Era lo que estaba comentando. Perdón. Era lo que estaba comentando recién. Entonces pregunta si hay casos humanos graves en Uruguay por mordeduras. En realidad, a ver, nosotros al año estamos teniendo más o menos 68, 70 accidentes zoofílicos, que a ver, cuando yo hablo de esos números, accidentes zoofílicos por Yare crucera. Cascabel ya hace más de 40 años que no tenemos accidente. Micrurus tuvimos en 2018, creo que fue. Sí, Pasa también. Que también vamos a hablar cómo es ese accidente, ¿sí? Pero en realidad, en general pasa, por ejemplo, en Brasil, y en donde, digamos, hayan botrops del género, digamos, Yare crucera presente, son especies, digamos, como un poco más nerviosas. Nerviosas en el sentido de que a algunos les altera un poco más cuando, bueno, la persona pasa muy cerca, ni que hablar cuando se va a acercar a manipularla, no les gusta para nada, y de esa defensa es que, además de otros despliegues, como mover la cola, o sea, ellos hacen un golpeteo de lo que es la colita, como si fuera, cuando está el gato doméstico enojado, que mueve también la colita, lo contrario el perro, también pasa en ella. Y cualquier accidente ofílico con estas dos especies es un accidente importante. O sea, más allá de digamos, si es grave o no, no va a pasar a ser grave en cuanto la persona reciba el suero antiofílico. Y en Uruguay, nosotros contamos con suero antiofílico para estas dos especies. Y para cascabel también. Ahora el que está manejando el Ministerio de Salud Pública es el Biol, que es un suero que lo producen en Argentina, y que además de otros, funciona, digamos, también para cascabel, ¿sí? Es polivalente. No está representado, sí, para Micrurus. Para coral no tenemos suero. Pero el tema de coral con el suero es un tema más allá de lo que tengo Uruguay. Es un veneno mucho más complejo, porque el animal produce muy poca ponzoña y en cantidad, digamos, en volumen, es muy concentrado, y cuando después lo queremos llevar a la producción de antiveneno, que es, bueno, efectuando pequeñas dosis de veneno a caballos, y luego después ir sacando, digamos, esos anticuerpos y hacer toda una producción de purificación, con Micrurus se complica, ¿sí? Porque justamente a veces los componentes que son con los que tienen, digamos, la potencia de su veneno, no están tanto en cantidad representados, y en la inmunorespuesta del caballo no producen una cantidad de anticuerpos como para poder titular y dar en sueros. Es un problema general con la especie, no solo de acá Uruguay. Pero todos los accidentes son accidentes importantes, que tienen que ser, digamos, atendidos lo más rápido posible. Cuanto más se demore, más se complica, no solamente por poner en riesgo de vida, sino también por lo que es un daño local. No sé si ahí quedó respondido. Usted dígame.
Acá preguntan si recibe suero antiofídico la persona más allá de salvarle la vida. ¿Queda alguna secuela? Bueno, eso depende. Este, ¿Qué pasa? Los venenos, como yo lo que decía, era que son componentes proteicos. De esas proteínas, hay algunas familias de proteínas que tienen actividad, digamos, que rompen tejidos, ¿sí? Que dañan los tejidos. Entonces, bueno, muchas veces lo que sucede es que hay una necrosis importante, ¿sí? Donde fue el lugar del accidente y puede llevar, digamos, a algunos casos de pérdida importante del lugar donde fue la mordida o a veces amputaciones. Claro. Lo más importante es que cuanto antes la persona pueda recibir atención médica, cuanto antes se administre el veneno, el antiveneno, ¿sí? Menos va a ser los daños colaterales o Claro. digamos las consecuencias que tengan después. Porque hay una Sí, cosa que es viste que importante. Sí, hay un mito que dicen que 2 horas y fuiste, ¿no? Que hay ¿dos personas que qué? piensan que si no vas antes de las primeras 2 horas después de la mordedura, te mueres o tipo te cortan el brazo. Y no es tan así, ¿no? A veces se No, interpreta no, mal el hecho de ir rápido con el tema de si no vas te mueres, ¿no? claro, no, no. No, es más, hay personas digo que han estado hasta 48 horas sin recibir suero antibotrópico para Yari Crucera y no tuvieron, o sea, están vivas, o sea, no porque se murieron ni nada. El problema de no recibir el suero cuanto antes es que en el caso de las mordidas con Yari Crucera más que nada, se genera un edema, así una inflamación local donde fue la mordida, digamos, del animal muy grande. Es un edema muy importante. ¿Por qué pasa eso? En general lo que sucede es que es nuestro cuerpo que está, digamos, combatiendo con el veneno. Sistema inmune nuestro, la defensa que tiene es contener el veneno allí. O sea, la mayor cantidad de veneno posible que se pueda contener en donde fue la mordida es lo que va a tratar de hacer nuestro sistema inmune. Entonces, claro, Sí, nosotros vemos una inflamación grande. No quiere bien. decir que el veneno ya no esté circulando. El veneno ya está circulando al lugar donde va a responder con daño, ¿sí? Pero donde es local, es donde nosotros muchas veces nos asustamos, como que, bueno, vemos ese edema tan grande y decimos, estamos ante un caso muy, muy grave. Los casos más graves se dan muy poco, que no es necesariamente en Uruguay, sino a nivel global, que es cuando pincha una vena. Si justo el animal pincha una vena, bueno, ahí sí, estamos en un caso muy grave, ¿sí? Porque ya es irrigación principal que lo va a distribuir muchísimo y que además estos venenos son venenos hemotóxicos, que quiere decir que alteran lo que son los factores de coagulación. ¿Tá? Entonces, nuestra sangre tiene proteínas que son las que responden en cascada para que se arme un coágulo, no se arme un coágulo cuando estamos en un daño. Justamente estos venenos actúan muchas veces en esos factores, en esas proteínas. Las degradan, las consumen, ¿sí? Las degradan tanto que las consumen. Entonces estamos ante un tema de anticoagulación total. Y ahí vemos hemorragias. ¿Sí? Sí. No sé Tenemos algunas consultas, Jenny. Por ejemplo, nos preguntan acá si la dentición de las serpientes marinas, ¿cuál es? Es proteroglifa, ¿no? No sé. ¿Me escuchás, Jenny? ¿Nos escucha? ¿Sí? De Facebook no, oigo a ustedes nomás. ¿En Facebook? En Facebook no, yo los oigo a ustedes nomás. No te escuchás vos. ¿Quién dice que no lo escucha? Ella dice que no se escucha en Facebook. Claro. Bueno,
Hay una consulta, si la dentición de las serpientes marinas, ¿cuál es? Mm, Yo te preguntaba si es proteroglifa en sí, todas las marinas, ¿sí, no? Y sí, en después marinas hay, son elápidos. Y los elápidos lo que tienen son denticiones proteroglifas. ahí está, Hay algunas culturas bien, que tienen como alguna adaptación acuática, que a veces nos lleva un poco la duda si son culebras o elápidos, pero las que son puntualmente, digamos, marinas, las que conocemos como tal, son elápidos. bien. Después acá tenemos unos cuantos mensajes acumulados en Instagram y en Facebook, pero vamos a tratar de darle respuesta a todos. Acá Berna Batista dice, mi madre dice que hay que matarlas a todas, denle un mensaje de aprendizaje. No, A ver, a ver, yo creo que es una cuestión de cultura, ¿no? Y hay muchos puntos para tocar en esa respuesta. Si lo queremos ver como un servicio ecosistémico, porque no sí, tengamos, digamos, simpatía por el animal, en Uruguay, por ejemplo, no hay muertes por accidentes zoofílicos. O sea, creo, desde el 84 o desde el 86, nunca me acuerdo bien la cifra puntual, pero muertes por del accidentes zoofílicos, 86. sí. ahí va, no existen. Pero, En cambio, y es, ¿qué? del hantavirus, Claro. Tipo, ahí justo estaban hablando porque se me juntó las voces. Sí, no hay problema. No sé, no te a ver, preocupes. hay otra consulta acá, para que ya te la paso. Bueno, ¿Qué lo que veneno, más le iba si el de Yara o el de Crucera? En realidad los dos tienen componentes muy similares, la única diferencia es la cantidad que están, digamos, presentes. En Crucera lo que más tienen son metaloproteasas. En Yaras, Bien, bien tienen muchas metaloproteasas también, que son esas enzimas que, bueno, que actúan a nivel de la sangre y que también hacen daño tisular, tienen fosfolipasas, que son las que más se caracterizan de hacer daño tisular. El tema es que muchas veces cuando nosotros miramos los estudios de veneno, vemos que tienen tantos componentes. ¿Qué tanto están más activos? Es lo que marca la diferencia en el envenenamiento. ¿Sí? En el suero antiofídico no hay problema, va a cubrir tanto Yara como Drusera. En que nosotros tenemos el antibotrópico, o sea, manejan un pool de diferentes botrops y va a poder neutralizar igual. Pero en venenos sí. así los dos, el que se ve como un poco más complejo en lo que es necrosis, siempre me han dicho más alternatus, o sea, la crucera. Sí. Sí, En en algunos, necrosis en la crucera. ¿eh? Necrosis se da más en la crucera, entonces. Sí. Igual también se dan Yaras, ¿no? Sí, claro. Por eso, por ese tema de que los componentes muchas veces son compartidos. También se han visto Sí, algunas, como algunas reacciones neurotóxicas, pero en Yaras. Por en ejemplo, Yaras. cuando hay, sí, en cruceras sí, eso no. Y eso responde un poco más a las fosfolipasas. Si bien crucera tienen ese tipo de enzimas, las Yaras, digamos, es como que se especializaron mucho más en esas fosfolipasas. Por ejemplo, la cascabel, que no es hemotóxica la nuestra, sino es neurotóxica, si uno mira el estudio de veneno y lo quiere caracterizar, son fosfolipasas. Porque justamente esas enzimas tienen la capacidad de, digamos, o por formar diferentes estructuras o hacer uniones entre ellas, dímeros, etcétera, hacer distintas funciones a nivel del veneno. Pueden actuar como neurotoxinas o como hemotoxinas. Ahí Bien. quedó más claro. Y espero que sí. Te paso otra consulta.
Una persona que está sola y es mordida, ¿se puede trasladar por sus medios? Y ahí depende también, o sea, de cómo es que esté por ejemplo, no sé, si la mordida fue en un pie, sí, sí, no sé, si alguien lo puede trasladar, o mejor, lo mejor es siempre llamar al SIAT, llamar a, digamos, a su sociedad médica, dar aviso de que estamos ante un accidente ofídico, y bueno, y ahí evaluar, porque si por ejemplo la mordida fue en un pie y tú estás manejando un auto, se te va a dificultar. Son accidentes muy dolorosos. Eso es uno de, por ejemplo, cuando las personas nos preguntan, ¿hay que sí o sí identificar el animal que nos mordió? A veces sí y a veces no. Hoy por hoy, por su entomatología, es clave, en Uruguay al menos, ¿no? En otros países ya es más difícil. Pero en Uruguay, el accidente ofídico es muy característico. Presenta ese edema abrupto, un dolor muy fuerte, y eso hace que, bueno, que no veamos la limitación que tengamos de trasladarnos solos. Seguro. Después tenemos por acá otra duda. Llegaron dudas de Javier José, nuestro querido amigo que está madrugando solamente para escuchar esta charla desde España a la 1:40 de la madrugada. Eso es ser un apasionado por el aprendizaje, ¿eh? Un saludo, un abrazo, Javier. Déjame que lo busco. Y seguramente no sea fácil porque era una pregunta larga. Era enorme su pregunta, pero para que hay preguntas anteriores a la suya, me parece que lo está haciendo a propósito, ¿no? Acá hay una pregunta de Luis Miguel Rodríguez. ¿En los sueros fagoterápicos sigue habiendo presencia de pirógenos? En el caso, a ver, ¿qué pasa? En el tema de los sueros antiofídicos hay diferentes tipos, ¿sí? Primero vamos a explicar qué es un suero, porque si no es un poco difícil. Los antídotos, digamos, lo que van a utilizar los médicos en los casos de accidentes ofídicos, se producen por inoculación de pequeñas concentraciones de veneno en caballos. ¿Por qué? Porque el caballo es un animal que está, digamos, ya bastante estudiado, bastante controlado, y es un animal muy grande que produce mucha cantidad de plasma, ¿sí? Entonces, claro, lo que es producción sirve. Si vamos a un animal más pequeño, como un ratón, no va a ser rendidor en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos titulando, o sea, vamos administrando pequeñas dosis de veneno, luego vamos extrayendo sangre y por diferentes métodos nos quedamos solo con los anticuerpos. Esos anticuerpos son anticuerpos de caballo. Son anticuerpos que son más grandes, ¿sí? El anticuerpo tiene como, digamos, esta es la región que reconoce, o sea, tiene esta forma y como si fuera así, ¿está? Es proteína. Eso lo produce el sistema inmune. Nosotros también producimos, ¿está? ¿Qué pasa? El sistema inmune nuestro, cuando a nosotros nos dan el suero, podemos reaccionar, que muchas veces son también esos pirógenos que nos hablan, ¿no? O algunos contaminantes externos, o propiamente por los anticuerpos del antiveneno. ¿Por qué podemos reaccionar? Porque esos anticuerpos, quieras o no, son producidos por otra especie, es por un caballo. Nuestro sistema inmune lo puede reconocer como un antígeno y tratar de reaccionar violentamente contra ese anticuerpo. Además, los sueros se buscan tener una concentración alta de anticuerpos, porque justamente eso es lo que pasa. Es tanta la cantidad de veneno que nos ingresa que sí o sí tiene que haber algo que vaya y neutralice. Si no, va a ir a hacer daño. La pregunta de Javier responde a que hay varios tipos de sueros, que es esta región, digamos, del anticuerpo, es la que no reconoce. Es una región grande de proteína. Mi sistema inmune puede reaccionar contra eso.
Lo que se está usando cada vez más, otras técnicas, es fragmentar esta región. Que bueno, se usan con diferentes enzimas, ¿sí? Lo que hacen es cortar la región, que esta región mismo no es la que va a neutralizar el veneno, y irnos quedando con, digamos, un anticuerpo mucho más pequeño, que solamente tenga la región que reconoce el componente de veneno. ¿Sí? Nosotros, o sea, yo estuve tratando de buscar del viol si es fragmentado, no encontré la verdad, y está la información, digamos, si ustedes buscan viol, suero antiofídico viol, explica un montón cuántas dosis dar, cuáles son las especies y la cantidad de veneno que se utiliza, pero no te da la especificación si es inmunoglobulina fragmentada. Claro. No, por eso justamente se tiene tipo los sueros antiofídicos en lo que es en los centros de ACE, de ciertos hospitales, policlínicas, porque la administración siempre es ahí sí, en un lugar, digamos, médico, por si hay una reacción alérgica importante. Claro, que eso es algo que mucha gente ignora también. No han hecho la consulta, pero no va a tardar en llegar esto de que por qué no puedo comprar el suero, tenerlo en casa, por las dudas, porque vivo muy lejos de la civilización y piensan que es como una vacuna anti-zombies. Yo siempre lo comparo con eso, ¿no? Como en las películas que tienes el antídoto, te lo inyectas y ya no te conviertes en zombie. No, no es tan así. Es un medicamento controlado, es parte de un tratamiento, ¿no? Sí, no es todo, o sea, digamos. No, hay algunos que te dicen que los puedes inocular intramuscular. En general, se utilizan intravenoso. Entonces, ya cualquier medicación que es vía intravenosa, siempre se tiene que hacer con algún médico, porque es un riesgo cuando uno va a actuar a ese nivel. Y además porque muchos sueros antiofídicos no están liofilizados. El viol sí. Claro. Liofilizado es una técnica que lo que hace es concentrar y mantener, digamos, los anticuerpos como si fuera un polvito. Eso que estaría en líquido, en vez de estar en líquido, está en polvito. Eso nos asegura que no necesita muchas veces el refrigerio y que uno lo puede tener. Pero no nos cambia el método que uno tiene que, o sea, inocular ese suero, ni el riesgo que puede pasar con una reacción anafiláctica. Claro. O sea, acá, solo que... Perdón, no termina, ahora te cuento otra consulta. No, que en otros países yo lo que veo es que sí están restringiendo los sueros que no tengan inmunoglobulina fragmentada, que me parece lo ideal. Claro. Yo busqué información del viol, pero bueno, como a veces hay cierta información que debería estar pública en la página del Ministerio de Salud Pública, y no está, y no parece a veces de importancia para ellos que nosotros lo sepamos, tenemos que, bueno, que por nuestra cuenta o consultar con quienes producen los sueros, cuáles son los métodos de purificación que tienen, y en este caso en particular con el viol, que fue el último que ingresó, que es el que se está comprando, por lo que yo tengo entendido, hoy yo hablé con alguien de la Comisión Antiofídica, con Melita, me dijo que están administrando el viol. Y el tema es si es una globulina fragmentada, no es un dato. Claro. Bueno, ahora sí viene la pregunta de Javier. ¿Qué problemática médica existe o puede llegar a existir en los envenenamientos causados por colúbridos? Es larga. Ante los que no existen antivenenos. ¿Pueden producir síntomas raramente sistémicos que pueden confundirse con envenenamientos botrópicos? Y por otra parte, ¿existe personal médico no especializado o experimentado? Voy a hacer... Te manda un besote grande, dice que te quiere.
Tira la Este, bomba y después te tira la flor. claro, me voy para España a decirle, porque después... También te Eh, queremos, Javier. no, a ver, ¿qué pasó? Y ahí sí vamos a entrar con culebras. Siempre la investigación de veneno estuvo abocada a lo que son las especies que tienen importancia clínica en el envenenamiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya era crucera, cascabel, coral. ¿Qué empezó a pasar? Empezaron a haber accidentes con culebras, de lo cual siempre se tenía el conocimiento de las culebras no tienen veneno. Las culebras no son venenosas o no pasa nada. En 2012 hubo accidentes con la culebra de collar, Phallotris lemniscatus, que es, bueno, la imagen de la que estaba el posteo de la charla. En esos dos accidentes, uno fue una señora mayor y otro niño de 13 años. Cuando consultan sobre el accidente, la primera respuesta fue que no era un animal venenoso, que no había riesgo. Cuando empezó a pasar el tiempo, empezaron a ver, en el caso del niño, como fue en el dedo índice, digamos, la puntura de lo que fue el colmillito, y como un poquito de necrosis, un poquito de tejido necrótico y un enrojecimiento. En el caso de la señora, que además yo hablé con la señora, fue como ida y vuelta a la policlínica, hasta que después vieron que ya pasaron creo que 24 horas del accidente y ya habría sangrados gengivales y algunos sangrados también en lo que es la orina. Entonces, cuando hicieron los análisis de tiempo de coagulación, que son los análisis clínicos que se hacen para ver qué es lo que está pasando, se dieron cuenta que no había coagulación. El tiempo de coagulación era muchísimo mayor al que tenía que ser. Y no había algunos componentes que tenían que estar presentes. Entonces, lo que tuvieron que hacer es administrar el mismo suero antibotrópico, ¿sí? En estos dos casos de accidentes se usaron el suero, creo que era el de Butantan, que había, pero el mismo que se usa para Yara y Crucero. A raíz de eso, mi tesis, o sea, este trabajo se publicó el año pasado. Nosotros buscamos caracterizar el veneno de Phallotris lemniscatus y el veneno también de Phyllotes patagoniensis, que es la parejera. ¿Por qué esas dos? Porque parejera también está viendo algunos datos de que en otros países como Brasil o Argentina la tienen como especie peligrosa y que también cuando hay accidentes se usa suero antibotrópico. Seguro. De todos los datos que yo obtuve, Phallotris sí tiene componentes que son compartidos por Yara y Crucera, que son las metaloproteasas, algunas otras, serinos, sí, otro tipo de enzimas y proteínas, pero que explicaría esa reacción a lo que es a nivel de coagulación, a nivel de lo que es hemotoxina. A raíz de eso, además también está el año pasado que se publicó otro grupo de investigadores, mi tutor también publicó allí, y gente del CIAT, y otro investigador uruguayo, que no recuerdo el nombre, Santiago Guerreira, investigaron sobre esos accidentes, publicaron esos datos, y bueno, y ahí cuentan un poco de cómo fue digamos, la atención. Se fue dar suero antibotrópico y vitamina K, pero en general me pasó de recibir una consulta por accidente de Phallotris después de que yo ya había empezado la tesis. La atención fue acá en Montevideo y no tenía ni idea de que, bueno, de que era una culebra, ni de que era una culebra que podía tener ponzoña o veneno. Claro. Sí llamaron al CIAT y el CIAT les dijo que estaba enfrente a una culebra que tenía veneno, pero se hicieron los análisis, digamos, sacó sangre y no había mordido al animal. Mira. Pero decirle
Javier, lo que te respondo es que en general recién ahora se está sabiendo que hay culebras que pueden tener este veneno en Uruguay. No es solamente Falotris, está Filoria solfersi, que es así, es como mucho más emblemática y más conocida con anterior accidentes en otros países, no en Uruguay, o por lo menos que yo conozca. Pero con el caso, por ejemplo, de parejera, confunde mucho qué hacer, porque no hay sueros específicos. Aparte los síntomas locales son parecidos, ¿no? Porque se inflama muy rápido y Sí. causa dolor y demás. En Acá sí, igual, hay- en no, Filores patagoniensis no es sistemático, es local. Eso es una diferencia. Si nosotros vamos y miramos el tiempo de coagulación, no va a estar alterado. No todo es igual, por eso tienen que ir al médico. Pero en lo que en mi seguro. experiencia hasta ahora, no me ha pasado de que un accidente tuviera alteraciones a nivel sistémico por parejera, ni por activa, ni por ninguna otra. Solo Falotris, que fueron esos dos casos. Seguro. Acá un chico comenta que fue mordido por una parejera en la mano, que fue al médico y que el médico le mandó lavarse con agua y jabón, que supuró un par de días y nada más. Interesante Claro. saberlo. Sí. Acá Nils Santos hace unas preguntas. Dice, me gustaría si pudiera ampliar la información de neurotoxicidad en vipéridos, aparte del género Crotalus, ya que mencionó el género Botrops. Gracias. Está. Eso es, por ejemplo, yo puedo hablar de lo que es local acá en Uruguay. En Yara, no es que no es que apareció un componente específico neurotoxina, pero sí en la sintomatología se ha visto algunos tipos de reacciones que responderían a un daño por neurotoxina. Pero a veces, ¿qué pasa? El daño es tan grande, digamos, por el edema, por la inflamación, por todo, que puede, digamos, claro, puede haber como una confusión de qué es lo que está pasando. Pero los componentes responden más que nada a un veneno hemotóxico o citotóxico. ¿Sí? Nos comenta la misma persona. Entiendo que los favoterápicos eliminan el factor C y quedan unidos por un puente de disulfuro los fragmentos AB y el sistema inmunológico no lo reconoce. Entonces empieza a neutralizar el veneno sin que sea reconocido por un sistema inmunológico. Sí, eso es, digamos, por la región, eso es lo que yo les hablaba. La región, digamos, esta FC, que es el anticuerpo, cuando vos la vas inmunofragmentando y te quedás solamente con la región, digamos, que neutraliza los componentes, hay algunos enlaces disulfuros y eso que son más específicos de proteína, que no son reconocidos. Pero en general la reacción más abrupta que tiene es porque con la inmunoglobulina al ser muy grande, en un sistema que está, digamos, luchando porque el sistema inmune entra en alerta y entra en alerta máxima y se empiezan a dar un montón de cuestiones. Por ejemplo, el sistema inmune innato, siempre tenemos esas proteínas que se llaman de complemento. Justamente estos últimos tipos de antígenos. Me está marcando una cuenta regresiva, creo que se va a cortar el vivo. Pero si se corta, arrancamos a hacer otro, ¿sabes? Bueno, no se nos vaya. Entonces, vamos a ver si teníamos alguna pregunta pendiente. No, arrancamos de nuevo. No sé si le pude responder bien a esa pregunta de los enlaces disulfuros. Lo que pasa es que es un poco más complejo de explicar eso, porque es muy técnico, digamos, muy proteico a nivel de... Hay enlaces disulfuros que son especiales, que están en los anticuerpos, que se dan entre las cadenas pesadas de esa región, que yo les digo que es como la FAB, ¿sí? Y dentro de lo que son
una cadena liviana y una cadena pesada que están en la región que nos importa a nosotros, que va a neutralizar el veneno. Esas enzimas que se usan para purificar esos anticuerpos hacen cortes a nivel de esta cadena que tienen esos enlaces disulfuros. Entonces, seguramente se están, digamos, mejorando para evitar esa cantidad de proteína que no es necesaria de tener y de no exponer esos enlaces disulfuros que pueden interaccionar con otras cosas, digamos, otras células y dar una reacción. Ahí capaz que creo que le puede contestar. Ahí vi una pregunta que Leo. por Instagram. ¿Cuál es la que tú ves? Una que me preguntaban qué orientación tienen que seguir para poder estudiar serpientes y venenos de la carrera. Bien. Bien. Ahí la veo, Ahora, Lucy, Lucas Cian. esa. Sí. Mira, ahora el plan de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas sé que cambió y no sé si sigue manejando profundizaciones, o sea, como yo tuve que elegir, yo hice los 4 años, digamos, que son compartidos para toda la licenciatura y después vos elegís qué profundización querés seguir. En mi caso, como yo quería poder estudiar los venenos, elegí biotecnología. Entonces, dentro de la profundización de biotecnología te permite tener muchas materias que son compartidas más con la licenciatura bioquímica, para poder tener un poco más de laboratorio, digamos. Pero no sé ahora cómo está el plan de la carrera. Lo que pueden hacer es preguntarle a los orientadores, que creo que tenían orientadores ahora, qué materias les recomiendan hacer. Yo hice biología molecular, físico-química biológica, bioquímica 2 y inmunología. Seguimos transmitiendo. Bueno, pero viene bastante concurrida la charla, por suerte. Bastante gente interesada. Hay gente conectada, bueno, de México, de España, de Argentina, de acá de Uruguay. Ahora no me acuerdo si vi de algún otro país, pero bueno, qué lindo, ¿no? Que se genere interés por la fauna ofidica de Uruguay desde tantos países, desde tantos lugares, ¿no? De habla hispana. Una cosa que me gustaría agregar mientras este tiempito es que nosotros tenemos un montón de culebras, ¿no? O sea, si bien tenemos 38 especies citadas hasta ahora de lo que es ofidios, 34, si no me equivoco, son culebras. Entonces, si vemos esos números, qué importante es seguir investigando esto. O sea, ojalá digamos, que se pueda seguir, porque hay un montón de otras ofidios, otras culebras que son importantes de poder entender si tienen algún veneno de importancia clínica, o también reconstruir lo que es la historia de la evolución del veneno. En el caso de Phalotrys, cuando yo hice el estudio por proteómica, que digamos es una metodología, una herramienta que te permite tener como una huella de esa proteína y decir esto es esto, con más seguridad, nos salieron componentes que están compartidos por elapios, que por ejemplo están más que nada micrurus. No fue que estén, no se puede decir que estén activos, uno puede decir que tienen, que esa familia de proteínas está. No se sabe si es que están activos, ni en cuánta cantidad. Por la sintomatología de los 2 casos que tuvimos de accidente, no pareciera que estén activos, ¿no? Pero cuentan esa historia de lo que es la dentición, un opistoglifo que después empieza a dar, digamos, continuación a lo que es solenoglifo, en viperios, a proteroglifo, lo que es elapios, y cómo ya empieza a haber esa producción de esos componentes que después sí se van a especificar y se van a, digamos, a mejorar todavía en lo que son ya un elapio o un viperio. O sea, la base, la culebra, tiene mucho para contar, muchísimo. Por eso es importante también, que yo vi fotos de muchas Phalotrys que bueno, que las habían matado o las encontraron muertas. Nada, yo lo que más le quiero transmitir es que
con seguridad y tranquilidad de que esa especie, si bien tiene una importancia de veneno, no es para nada agresiva. Es más, es un animal que no supera los 55, 60 centímetros de largo. Yo he manipulado manualmente, no es un animal que esté dispuesto a morder, y si uno, por ejemplo, se encuentra con ese animal hasta dentro de su casa, con sutileza, lo podés poner en una pala, poner en un balde, ni tocarla, Tal y cual, Jenny. liberarla en una zona. ¿Eh? Sabes que acá en Piriápolis es una especie muy frecuente y Sí. bueno, es muy común, por ejemplo, que desoven y en la cañería de las casas y que los bebés Ah, salgan por las duchas, por los caños, por los desagües de las duchas. Nos han consultado muchas veces que los han visto salir por ahí. También últimamente nos han, bueno, la que se usó para el afiche, nos llamaron y había regurgitado recién una anfisbena y las han visto siempre queriendo cazar anfisbenas. sí. Eso también tiene que ver con el tipo de veneno que tiene, ¿verdad? Porque un reptil que tiene que matar a otro reptil con veneno, ¿verdad? Sí. Tiene que ser un veneno un poco más potente, ¿no? Tiene que poder, Claro, o sea, además, ¿qué pasa? La culebrita del collar Falotris tiene, digamos, hábitos muy fosoriales, que fosoriales significa que están abajo de la tierra. Es más, su cabecita, si uno la observa, que es bien negrita, es aplanada. Las placas, sí, que están en su cabeza, lo que son las escamas, son como una Ujú. formita de pala. Han perfeccionado, tipo, poder enterrarse y estar abajo de tierra. Entonces, ahí en la tierra, cuando se encuentra con su presa, y que me ha pasado cuando yo las mantengo en el serpentario, tiene que ser, digamos, tiene como esa conducta, ¿no? Ese comportamiento. Viene enfrente de su cabeza. Porque claro, si ellos están, digamos, abajo de la tierra, la única forma que tienen de poder morder y contener la presa es de frente. Se encuentran de frente, muerden, y es como lo que vendríamos a decir una especie de pitbull, o sea, no suelta. Y ahí es cuando claro, están pudiendo inocular el veneno. Pero no es que claro. estos animales se especializaron para mordernos a nosotros, ni para No, no, no. causarnos daño a nosotros. No, o Incluso sea, lo que está comentabas, de su docilidad, nosotros también lo hemos comprobado mucho antes de haber estudiado un poco y haber averiguado lo importante de su veneno, las manipulábamos con la mano. Y es un animal que, como tú decís, no muestra ninguna intención de morder. Y lo que sí hace, esto también quizás de origen a un mito, es como pincharte con la puntita de la cola, porque en la punta de la cola tiene una escama dura, que en realidad se ve que eso cuando algún animal la agarra, ese pinchacito puede disuadirlo y puede llevarlo a que suelte, pero de ahí quizás de origen a ese mito tan difundido de que las serpientes también pueden picar, entre picar, comillas, con la cola, ¿verdad? Sí. claro. Pero, Sí, pero no más eso, que viste, eso. Falotri lo hace. No, no. Sí, obviamente, o sea, pasa lo mismo con Micrurus, si nosotros la agarramos, el animal puede hacer un montón de despliegues defensivos para que nosotros la soltemos. Van a ser como movimientos espasmódicos, eso lo hace Falotris y lo hace Micrurus también y otras culebras, que es como, bueno, de repente están quietitas y te hacen como, ¡pac! Tipo un Y, movimiento, bien para y esconder generar la cabeza. ¿eh? Y esconder la cabeza. También, la cabeza siempre, pobrecito, trata de esconderla. Y después, bueno, hacer alguna liberación de secreción anal para repeler, o con la colita moverla y tratar de pincharnos con esa escamita, ¿sí? Pero bueno, Ya. sí, obviamente, si tiene que disponerse a morder, lo va a hacer y va a buscar su forma de poder vencer las restricciones de su mandíbula para producir una mordida. En los casos de Falotris, el accidente fue un niño que fue el dedo índice, y la señora
Fue entre el pliegue interdigital. Acá, así bien así. Es más, me comentaba que le costó hacer que el animal suelte. Que eso también está bueno de poder contar. El viperio, yara, crucera o cascabel, sí, su forma, digamos, de morder es tirando botes y así, tac, y sueltan. O sea, dan con los colmillos y quedan en reposo. Las culebras, para poder morder e inocular, van a tener que abrir la boca, poder aferrarse y quedan. Sí. Es difícil que a veces suelten enseguida, cuesta más. Y tienen una apertura de boca mucho mayor también, que no es que tengan los dientes muy atrás y que no te los clavan, sino que realmente tienen la oportunidad de hacerlo. Y si te dejan masticar, incluso ya está. Te camina y te sigue Te mordiendo. avanzan, te comen la muñeca. Claro. Acá pregunta Freddy si la parejera es posible que mate a la crucera. Preguntan cómo es posible que la crucera con tanto veneno, ¿no? No sea capaz de, o que la parejera, por ejemplo, la pueda matar. Eso está bueno Ya, Ah, también. bueno, muy buena pregunta, sí. ahí, o sea, la parejera, si bien se puede alimentar de especies venenosas, como la crucera, siempre estamos hablando de, por ejemplo, una parejera de mayor tamaño que una crucera, ¿no? Eso no va a Sí, pasar de un adulto a un adulto, digamos, porque la parejera es grande, pero la crucera es bastante corpulenta y puede llegar a un largo de tamaño importante como metro seguro, 1,20 m, creo que es lo más que Ah, encontré. Pero ¿qué pasa? La parejera también lo que hace es construir, o sea, tipo se enrolla y muerde y está. Ese es su método, digamos, más que nada de cómo va a matar, a predar. Pero hay una cosa que es importante, y eso se está estudiando, no lo estoy estudiando yo, pero hay otros grupos que sí estudian. Hay inhibidores, ¿sí? Que tipo son también de característica proteica, que muchas serpientes, muchos zoofilos y reptiles tienen esos inhibidores en sangre, entonces cuando otro animal venenoso los muerde, estarían, digamos, neutralizando el veneno. claro. que eso es lo que quiere decir en definitiva es que le da mucho más resistencia, ¿verdad? No que le da una inmunidad total ni nada. Claro, Claro, la puede liquidar igual. Además, hay a claro. veces que también pasa que se muerden ellas mismas y tipo, una yara a sí misma o una crucera a sí misma y después al tiempo hemos visto que también que mueren. O sea, tienen inhibidores, tienen sí su propia inmunidad, anticuerpos también, pero bueno, a veces cuando las mordidas son en lugares muy sensibles, Claro. como a nivel cardíaco, por ejemplo, está. Porque además, con los roedores lo que vemos es que muchas veces uno le da el roedor y caen fulminados. Pero ¿qué pasa? A Sí, veces es por la potencia del veneno, pero muchas veces es también por la propia mordida. Son como una puñalada, claro, para lo que es el roedor, claro. ¿no? Sí, totalmente. Nosotros siempre hablamos de eso, de que en la mordida también existe el golpe, el bote, porque si uno, por ejemplo, caminando en un monte puede llegar a sentir el golpe en una bota, imagínate para lo que es un ratón que pesa 25 gramos, ¿no? No. O sea, el golpe del Claro, animal evidentemente tiene que tener sí. alguna consecuencia. Sí. No, y además, a mí me ha pasado de ver mordidas tipo que se le dan en el corazoncito. O sea, Claro, es dosis claro, tremenda y es como una puñalada en el corazón, ¿no? Una herida Sí, que no sabe si es que quedó más enseguida fulminado por la propia herida que por el veneno. claro. claro. Acá comentan también de las musuranas. Sería como en el caso de las parejeras, ¿no? Con inhibidores y aparte que son excelentes Sí, cazadoras de especies venenosas, justamente. sí. Boiruna seguro igual tiene un mayor contenido de inhibidores o de anticuerpos. Eso lo está estudiando justo, creo que está conectado Nacho,
que su tesis de grado acá en Uruguay lo está haciendo con esa especie y está tratando de ver eso, los inhibidores que pueden tener en sangre. Así que Mira qué cuando bueno. nos cuente un poco sus resultados, también vamos a poder compartirlos. Seguro él lo puede compartir. Pero sí, es una especie que es mucho más, o sea, si bien, por ejemplo, en cautiverio, nosotros le alimentamos con roedores y se acostumbran. La musurana come igual ratones, no hay problema. Pero si se acostumbran a reptiles, pueden comer venenosas, y es más, en el serpentario pusimos a predar una yara. La yara la mordió un montón de veces, un montón, y la boiruna no soltaba, o sea, la tenía atrapada, tenía la mordida bien atrás del cuello de la cabecita, la yara, la tenía totalmente enroscada, una fuerza impresionante. Sí se ve que en un momento la mordida fue como importante para ella porque se cansó, que eso sí les pasa, se cansan, soltó la yara quedó en un lugar, la boiruna quedó en otro, y se le empezó a inflamar lo que es donde la mordió. Una vez que esa inflamación bajó, la boiruna fue de vuelta a la yara y bueno, ahí terminó su cometido. Sí, sí. Yo llegué a Pero ver bovirunas muertas por Yara, pero bueno, no, son deben ser excepciones y el cautiverio tiene mucho que ver también con eso. O sea, porque probablemente en la naturaleza esa boviruna habría sabido encontrar el final de la disputa, ¿no? Antes de la muerte. Pero bueno, Acá aprendiendo. Leonardo pregunta a ver, sobre el veneno de boiruna, ¿qué se sabe? mira, yo traté de buscar si había algo nuevo, porque muchas veces están estudiando, o sea, también pasa eso, a veces es difícil digamos, siempre poder estar actualizado con los últimos trabajos, porque, claro, se publican de diferentes revistas y es difícil encontrar la última publicación, pero busqué y no he encontrado de veneno de boiruna. Es una de las especies que a mí me interesaría poder investigar, ¿no? Porque además no sé si será una cantidad importante de lo que puedan producir, pero es un animal de mayor tamaño que sin duda me va a representar menos problemas que falotes para ordeñar. Claro, para ordeñar, sí, seguro. Y para Pero alimentar. sí, eso sí, eso sin duda. Lo que sí, Uno dice hay alimentar sí, para los chicos. está como esa historia de que una mordida a una niña, creo que fue, que también había Sí, como dado un poco de respuesta así de atención médica. No sé a ujú, ciencia cierta si fue así y si recibió suero antibotrópico, pero también lo que es importante es entender la glándula, ¿no? La glándula de culebras es una glándula totalmente diferente a lo que es de un viperio y también de un proteroglifo, de un elapio. Quiere decir que no ujú. es una glándula que está tan especializada en lo que es la producción. Producen, hay culebras que tienen una producción genial de veneno, pero no tienen tanto lo que es la musculatura dentro de la glándula. Entonces, a veces nos pasa que, digamos, la culebra muerde y es una especie que de repente que está conocida como que no es venenosa y muerde a otra persona y sí da una reacción. Entonces decís, bueno, ¿es venenosa o no es venenosa? Ahí porque con falotes mismo me pasó, que un chiquilín se acercó a contarme que lo habían mordido, en Montevideo, y que no consultó médico ni nada, porque tampoco le había hecho reacción. Yo le pregunté, ¿te mordió propiamente dicho? Y me dijo, sí. Ahí está. Ahí lo que pasa también es eso, la glándula es una glándula diferente, entonces muchas veces cuando administran la ponzoña, administran todo. Y si después la vamos a ordeñar o vamos a, por ejemplo, o tiene un accidente, capaz que lo que no tiene es la producción de proteína total. Entonces hay que también poder distinguir en eso. Yo tengo Claro. acá tipo unas fotos. ¿Verdad? Acá, ya. Que esto todavía no lo publiqué con el Ale,
Esto es palote. Y acá se ve la glándula. Es una glándula importante, Sí. ¿sí? Y acá se puede ver el colmillito, que es esta cosita que acá. No creo que se pueda ver porque es muy chiquitito. Imagínate lo que fue ordeñarlo. No, sí. Es muy chiquitito, pero si ven la glándula de veneno, que es esta, capaz que no se aprecia mucho, pero el músculo, lo que es, digamos, células musculares, está todo alrededor de la glándula. En cambio, si yo les muestro un corte histológico de la glándula alternatus, van a ver que hay músculo, claro, por dentro. Hay también por fuera, pero hay también por dentro. Entonces, cuando van digamos, a disponer a morder, un bipédido puede tener un mayor control de la dosis de veneno. Una culebra no. Por eso es que también ellas en realidad, si uno estudia el comportamiento, siempre intentan evitar morder e intentan también inocular propiamente. Están cuidando su producción. Sí. ¿Te puedo hacer otra consulta? Otra de las consultas que tienen acá. Mira, Sí, está la pregunta que nos había quedado rezagada, Steffi, que ya la volvieron a hacer. Es que si hay algún estudio reciente en cuanto al veneno de Yara juvenil y de una adulta. si es diferente, Ajá. Viste que, bueno, también es otra creencia que las yaras, las más bebés como que tienen más veneno y son más peligrosas, ¿no? Que sí, las adultas, como que las adultas tienen la capacidad de administrar más o menor cantidad. Entonces creo que va por claro. ahí la consulta. Lo que pasa también es que esto contenido proteico, quien lo, digamos, lo codifica es el ADN, ¿sí? Esa información está codificada en el ADN. Y hay Sí, genes que cuando son bebitos ya están presentes, pero no se están traduciendo en proteína. Entonces, si uno a veces hace una comparación del veneno de juveniles más recién nacidos con más adultos, no llegan a producir todo el total del pool de contenido proteico que sí cuando adultos van a producir. Pero la forma que tienen de compensar eso es sobreproducir la cantidad de componentes que pueden. Entonces, por ejemplo, pueden tener más concentración de metaloproteasas que un adulto, ¿sí? Entonces a veces, claro, cuando hay reacciones uno dice, es peor un juvenil que un adulto. No es que sea claro. peor. Por un lado, está que no pudieron todavía producir todo su contenido de veneno, y por otro lado, ellas no tienen tanto control. Son Claro. inexperientes en eso. Sí, sí, sí. Están aprendiendo recién a usarlo. Perdimos la conexión en Facebook. Estamos. Porque Nacho se llevó el teléfono para conectarle la computadora a Yara y dejó a las 40 personas que estaban conectadas en Facebook, las dejó en blanco. Pero qué mal, Nacho. Nacho, fue Nacho. Y va a quedar grabado para la posteridad esto. Ay, creo que ya está volviendo. Después, cuando les parezca, quiero hacer un paréntesis del tema de veneno y hablar de otro tema que también las convoca a los Sofíos, pero por un tema del COVID. Sí, No sí. sé A si ver, creo que ahora o cuando ahí. les parezca. Ahora, mientras Para. conecta Iracema eso, Bueno, yo voy a poner a cargar este teléfono sin irme muy lejos, cárgalo con este. El mío no necesita cargarse. ¿no? Cárgalo desde acá. Mira que ya está en 5, en Bueno, 40 y algo. trae el cable de la compu. Bueno, acá. No, bueno.
no es un tema sobre venenos, pero es un tema que sí está bueno, que me preocupó mucho, que vi en las Bien, redes sociales de acá a sí, Uruguay, muchas publicaciones en grupos importantes, como grupos de conservación de flora y fauna de Uruguay, en donde se publicaba como que el estar en contacto o el tener por cría o por tráfico o sea, del rótulo que sea, que las Ajá. serpientes, aves y tortugas habían traído la pandemia, o sea, había sido, digamos, quienes habían traído el tema del COVID-19 a Uruguay o en el mundo, ¿no? nos lo hicieron Eh, llegar sí, muchas personas preocupadas Sí. por eso, sí, claro. sí, Entonces, bueno, yo les quería contar un poco que en realidad hay investigaciones científicas al respecto en que buscaban ese grupo, digamos, intermedio en que se hizo el salto del SARS o del COVID-19 ahora, y hay un paper que es complejo porque, bueno, usan como muchas metodologías de molecular y de genes y otras herramientas así de estudio, que no es de veneno, pero sí, hay dos papers en particular. Uno que dicen como que, bueno, supuestamente las serpientes había sido el grupo intermedio, y al poco Ajá. mes, a los 2 meses, saltó otro grupo de investigadores que refutan por completo ese trabajo. ¿Está? Hicieron los bien, análisis, encontraron también, hicieron las críticas pertinentes al tema. Se refuta por completo que las serpientes sean el grupo intermedio que saltó del SARS al murciélago o etcétera y después a la pandemia. bien, Digo, esas son fuentes ciertas, son trabajos serios, y también justo en ese trabajo que refuta, lo que se aclara al grupo de investigadores bueno, que frenemos un poco, en el caso, eso es como un tirón de oreja a los científicos, ¿no? De por no querer publicar papers a mansalva, largar cualquier información, porque es un tema muy sensible y que se está aprendiendo en el momento. Eso es un tirón, digamos, dentro de la colectividad científica que hizo. Pero mi preocupación es el usar ese tipo de desinformación, que tampoco creo que hayan buscado esa fuente de papers. O sea, yo leí los dos, son los dos que hay sobre serpientes. Uno, los ponían como posible grupo intermedio. No puede pasar, no hay ninguna historia, evidencia de que salte un virus de un reptil a un mamífero, o de un mamífero a un reptil para saltar a un mamífero. O sea, claro, estamos en cosas totalmente por fuera de lo que es la seriedad. seguro, Las personas les pido que no crean a esas publicaciones, que si no, yo no tengo ningún problema de acercarle esos papers, de tratar de bajarlos a tierra, porque son sí muy complejos de entender. Para mí a veces también fue complejo porque uno como que va quedando a veces como muy específico de lo que investiga, ¿no? Entonces saltar a otros resultados con otras metodologías complica a veces. Y es entendible que a seguro. otras personas les es difícil interpretar la información. Pero no, yo lo que quiero dejar en claro es que las serpientes no tuvieron nada que ver. Ni por Bien, cría, Claro. ni por tráfico, ni por nada. No tuvieron nada que ver. Claro, aparte es lamentable que de repente hay grupos que se, que se muestran como amigables con el medio ambiente o por la conservación, justamente Sí, generen ese tipo de cosas cuando es sabido que por desconocimiento y por fomentar justamente el desconocimiento siempre se vieron afectadas diferentes especies y diferentes poblaciones de especies. Por ejemplo, en México con el tema de la creencia de que las lechuzas son brujas, o sea, se claro, matan realmente un montón de animales porque son brujas. Y entonces, o sea, ahora atribuirles eso, o sea, realmente no ayuda a las especies y en realidad lo que pasa es que de repente se manejan otros intereses que no están justamente muy vinculados con la conservación. Pero bueno, tema aparte que ya se hablará bien en su debido momento. Así que bueno, seguimos un poquito con serpientes. perfecto. sí, de repente, ¿sabes qué es lo que yo noto? Que pasa por un tema ideológico.
las personas que no están de acuerdo con que haya personas teniendo serpientes empiezan a manejar las teorías que mejor les acomodan, ¿no es cierto? Claro, Si a las personas no les gustan los chinos, pues la culpa es de los laboratorios chinos y de sus y de sí, conspiraciones ya que tienen que ver con temas raciales, ¿no? Y a las personas es a que las que sí, no les gusta que se toquen a las serpientes, bueno, es un tema fóbico en contra de otras personas y lamentablemente quienes pagan por brujas son las serpientes, ¿no? Pero no claro, tiene nada que ver con la ciencia, es un tema ideológico. Es claro, una a mí lo que, tontería. lo quise traer al tema es que justamente, bueno, está el tema del COVID y dentro de Claro, hablar de, bueno, de cuáles son las especies peligrosas y todo, que las personas se queden tranquilas, que no tienen nada que ver, o sea, no, los reptiles no son los grupos que están, digamos, hasta ahora reconocidos como que dieron el salto o algo de lo que es este tipo de virus, que es lo que nos está afectando a todos. Y hay investigaciones que son por fuera de cualquier interés de querer, digamos, representar una ideología o la otra, por fuera de cualquier cosa que tenga que ver, no tienen que ver los reptiles, ni las aves es otro tipo de SARS, y justamente yo compartí también investigaciones que hay del tema acá en Uruguay, y no están puestos los reptiles. Entonces me molesta mucho que los pongan. Bueno, seguimos. Disculpa, Jenny. No, tranqui. Después, no Bueno, sé si hay una pregunta, pero capaz que está bueno contar un poco de lo que no está recomendado hacer en caso de accidentes de ofidios. sí, ¿Sí? sí, ahí va. retomado. Bien. Sí, Bueno, justamente lo que no está recomendado es ni hacer cortes en la herida, ni para succionar, ni sacar el veneno, ni nada. Eso solamente agrava más lo local, e inclusive si tenemos una herida en la boca, puede haber otra vía de ingreso del veneno. El veneno queda así muchas veces en donde fue la mordida. Después, el uso de torniquete es totalmente contraproductorio, porque lo que hace es dar más chances todavía de que nosotros tengamos necrosis y que esa zona, mano o dedo, sea algo que tengamos que después amputar, ¿sí? Porque lo que hacemos, digamos, es dañar, concentrar mucho más allí todo lo que es el edema. Y después, Ujú. otra cosa que también es contraindictorio es aplicar hielo local, porque es lo mismo, actúa como un vasoconstrictor y vendría a ser como una pequeña acción de torniquete. O sea, seguimos agravando, digamos, todo lo que es lo local. Entonces, esas son las medidas que no se deben de hacer. Lo único que se puede hacer como mucho es lavar con agua o agua y jabón por un tema de las bacterias que puede tener el animal en la boca, y siempre es llamar inmediatamente a lo que es bueno, nuestro prestador médico y el STIAT. Y Bien, dar aviso que estamos ante una situación de accidente ofídico. perfecto. impecable. ¿Quedó? Bueno, acá no surgieron más preguntas. De repente podemos meter cómo prevenir las mordeduras, ¿no? ¿Tienes Claro. algo sobre eso, Jenny, preparado? Sí, sí. Bueno, el tema de prevención de las mordeduras, ustedes ahí también me pueden ayudar, pero Sí. justamente han habido Y la zona accidentes de tiene lo algo que de eso, sí. hubieron accidentes que pasaron dentro de las casas de las personas, lo cual, bueno, alarma mucho, porque siempre, digamos, se explicaban los accidentes zoofílicos en nuestro país, en lo que es en el campo, o por meter manos en cuevas de munita, o bueno, estar, digamos, en diferentes instancias. Ujú. ¿Y por qué pasa que a veces tenemos accidentes de esa forma, como los que hubieron? Están creo que preguntando cosas. Ah, no. A veces pasa, sí, que digamos, hay zonas que están alrededor de mucha vegetación, de muchos ambientes en donde ellas están presentes, y justo cuando hay sequías o cuando hay muchas inundaciones, los animales se desplazan. Dentro de ese Claro, desplazamiento
a veces ocurre que, bueno, que ingresan a nuestras casas o en los patios. Entonces lo importante de poder nosotros prevenir en nuestras casas es mantener los patios limpios, que no haya, digamos, cuando hablo de limpios, que no haya, por ejemplo, chapas o cartón, o digamos las leñas, la leña para el fuego no tenerla al lado de la puerta de entrada, tenerla en algún lugar más alejado, porque si justo ellas van a ir como, digamos, a refugiarse atrás de la leña, que es algo muy común, este, que bueno, que no sea que siempre estén al acceso de nosotros, siempre cuando vamos a, digamos, de un verano pasar al invierno y a estar usando esa leña, moverla con mucho cuidado, se puede usar una herramienta para ir sacando las leñas, más que nada si estamos en una zona que los alrededores tengan población. Bien. Claro. Bueno, Sí, y después, otra bueno, cosa... No, dime. no, si es cuando vamos a acampar, o cuando vamos, por ejemplo, a subir cerros, mirar mucho dónde vamos a poner la mano, cuando vamos a, digamos, a estar escalando en una roca o algo, mirar mucho, porque ellas a veces o están tomando sol en esos lugares, o están, cuando hay piedras que quedan, digamos, dos y hay un agujerito, ellas están allí, como en su refugio. Observar siempre el ambiente antes de nosotros hacer una actividad, sea de paseo o lo que fuera. Se puede ir con una vara, con un palo, simplemente como digamos ir moviendo jarasca, haciendo ruido por si están, que ellas puedan tener la alerta de presencia nuestra y nosotros la de ellos, que es el repiqueteo de cola muchas veces. Y si vamos a acampar, siempre tratar de hacerlo en una zona que limpiemos antes, que es retirar la hojarasca, poner la carpa, o pues un lugar alto, tratando siempre que no quede una superficie, digamos, de lo que es la carpa del suelo, porque si no ellas muchas veces buscan ese tipo de refugio. Seguro. Los containers, los decks de madera, Sabía les que ibas a decir eso. encanta. Yo lo digo porque no lo tenemos en ningún lugar, todavía no hemos hecho una ficha actualizada con esa información, pero hay mucha gente que ignora que tener un container, casa container, separado del suelo, donde queda ese espacio de sombra que genera humedad y un clima más templado que afuera, es como un llamador de serpientes, les encanta y se acumulan ahí, van en busca de refugio. Y los decks de madera lo mismo. Las serpientes siempre van a buscar lo que les sea funcional a ellas, no lo que sea natural. Si un tronco podrido está al lado, pero está mejor abajo del deck, se van a ir al deck, olvídate. Entonces, bueno, y nos consta porque acá en estos balnearios cercanos a Piriápolis, construcciones que tienen containers son muchas y gente que llama en toda la temporada de actividad física es justamente por animales que se meten ahí. tenemos más consultas. A ver, ¿para qué? Tengo como tres. Bueno, el torniquete de Envira en animales. El atadito de Envira es un mito, ¿no? Que tengo entendido se relaciona a las mordeduras secas. ¿Qué opinas tú de eso, Jenny? ¿Cómo se llama? Nunca lo había escuchado nombrar. Atarse una ramita, por ejemplo, si me muerde una yara, una crucera en la mano, atarme una ramita de Envira para impedir que el veneno pase, que es uno de los mitos que está muy extendido también en zonas rurales de Uruguay y que bueno, que lo hemos escuchado como tratamiento campero. No, tampoco, no, o sea, yo no lo había escuchado, pero sí cualquier forma de torniquete y eso no va a evitar que el veneno esté circulando por sangre, y lo que sí va a agravar a lo que es local, porque es un veneno citotóxico y va a estar haciendo daño a lo que es tejido. Si yo, digamos, aprieto, no estoy dejando circular la sangre y estoy, digamos, tratando de contener el veneno a mí, seguramente lo que pase es una necrosis mayor
y que termine en una amputación del miembro, digamos, que fue mordido. Claro. Bueno, tenemos otra consulta por aquí. La estoy buscando. Bueno, Mario, Mario Tizoni nos pide que recordemos el número del CIAT. Es el 1722. El CIAT es el Centro de Información, Asesoramiento Toxicológico, ya lo mencionó Jenny al principio sobre ellos. Hay que llamarlos ahí primero que nada cuando sucede una mordedura de serpiente. Y bueno, ellos inmediatamente les van a pasar un número de teléfono con WhatsApp al que van a mandar ustedes las fotos de cómo está el lugar, la zona mordida, y si tienen foto del animal también se la van a pasar ahí. Bueno, hoy con el accidente arácnido que tuvo Yara, hicimos eso, llamamos, nos atendieron enseguida y nos pasaron este número, pasamos datos de la nena, todo lo, digamos, lo que nosotros pensamos que pudo haberle pasado, y inmediatamente después de que evaluaron las fotos nos devolvieron una llamada contándonos, bueno, qué era lo que parecía o su opinión clínica, ¿no? Nos recomendaron llevarla a emergencias y ahí en emergencias, bueno, se solucionó, medicamentos, todo fue inmediato. Entonces, es un sistema de atención que funciona y que hay que tener en cuenta que nosotros podemos llamar para ahí para que nos den las primeras indicaciones, ni siquiera necesitamos recordarlas, ¿no? Es importante saber qué hacer, pero también es importante que sepamos que hay un lugar donde las 24 horas nos van a estar asesorando cuando tengamos la necesidad de acudir a un servicio médico, ¿no? Lo mismo si el médico, cuando nosotros acudimos al médico, el médico tiene alguna duda de cómo es el procedimiento, indicarles que se comuniquen con el CIAT, que llamen al CIAT porque el CIAT les va a dar los pasos tal cual que tienen que seguir el caso de nuestro accidente. O sea, claro, si nosotros ya llamamos, es lo primero que podemos hacer, pero a su vez indicarle al médico, si vemos que no está seguro en los pasos a seguir, que se comunique con el CIAT. Después tenemos acá que preguntan si tomar líquido ayuda. Yo he escuchado que sí, que no. No tendría una opinión profesional. No sé si tú sabes, Jenny. No, o sea, en lo que es, yo no tengo ningún, digamos, dato científico claro de que ayude como, no sé, a menos agravar el problema. Lo que sí, claramente, si nosotros nos vemos en la necesidad de tomar agua, o siempre hidratarse no va a venir mal, y más cuando a veces nos pasa que nos ponemos nerviosos y siempre notamos, ¿no?, que la boca como que se pone seca, y el cuerpo ahí nos está expresando también que, bueno, que necesitamos incorporar líquido. Tomar agua no es algo que esté contraindicado, ni mucho menos, pero tampoco quiere decir que es la solución, ¿no? Claro, lo importante es no beber alcohol, ni queroseno como se hacía antes. Después preguntan acá si todos los nosocomios tienen suero antiofídico o se les puedan hacer llegar. Bueno, en realidad lo tienen o sea, el suero antiofídico en Uruguay solamente lo compra y lo distribuye ACE. ACE lo que hace es distribuir en diferentes policlínicas y hospitales a nivel de todo del territorio del país. No es que esté presente en todas las policlínicas ni en todos los hospitales, o sea, está tratado de ser distribuido en lugares que en distancia, manejándose los tiempos, y que a su vez también esos departamentos que a veces son los que tienen como más posibilidad de accidentes, que el suero esté, digamos, disponible el menor tiempo posible. Pero no es que esté en todos. Y por ejemplo, los prestadores médicos, o sea, lo que es privado, no lo tienen, porque ellos no lo pueden comprar. Solo lo compran el Ministerio de Salud Pública y lo distribuyen ellos. Lo que sí pasa, por ejemplo, en Montevideo, si nosotros, que esos accidentes muchas veces son, o han sido en el Serpentario o en el zoológico, creo,
nosotros llamamos al CIAP, damos aviso del accidente, llamamos a nuestra sociedad médica, damos aviso del accidente, nos trasladan al hospital, a la emergencia médica, y son ellos, es la sociedad tuya, tu prestador, que tiene que ir a buscar el suero antiofídico. Por ejemplo, acá en Uruguay, en Montevideo, lo tienen en el CIAP mismo, en el clínica. En Montevideo, si tienes un accidente, lo tienen ellos. Entonces, tu sociedad tiene que ir a buscarlo. Y lo lleva al lugar donde estás tú para administrártelo. Seguro. Acá se conectó por Facebook Luis, nuestro amigo especialista, nuestro asesor en arácnidos. Hola Luis. Ya estuvimos agitando una charla sobre arácnidos, así que estás más que comprometido a reservarnos un domingo, porque está muy solicitado el tema también. Te toca a vos, Y bueno, ¿cómo? Le toca a Luis después. Le toca a Luis, le va a tocar, sí. Bueno, después ahí se reactivaron las preguntas, mira. Acá volvieron a preguntar si había posibilidad de tener el suero antiofídico porque están en el medio del campo. Bueno, esas son cosas que se hablaron más al principio, pero bueno, para reiterar nada más, no se pueden tener. Hay que ir al hospital sí o sí a recibir el tratamiento. Por lo menos acá en Uruguay no existen esos medicamentos que se puedan autoadministrar, ¿no? No, Después, es que acá... lo que es Dime. importante, esas personas que te hacen esa consulta, es que ellos puedan acceder, o sea, pueden prevenir, digamos, preguntando, haciendo la consulta a su prestador médico. Bueno, si yo tengo este accidente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes acá tienen o dónde es que yo me tengo que trasladar? Pueden hacer, digamos, esos pasos de información, ya tenerlos en claro ellos, porque cada lugar Claro. donde estén, cada localidad, digamos, de pueblos, de cosas del interior, está bueno que cada uno se ocupe de tener su propia información, porque no van a poder acceder a tener su propio suero. Pero es un tema también para cuidarlos. Si uno se administra ese antídoto, puede correr riesgo de una mala reacción, por digamos, como ya veníamos hablando, de tener, responder con una alergia, un shock anafiláctico que se le dice, y que eso sí es muy grave. Y eso sí Y eso solamente sí, se puede sacar adelante en una emergencia. seguro. Acá Javier José hace otra pregunta. ¿Existe algún tipo de planificación destinada a especies exóticas acá? No, no hay nada. Nada. Ni se lo plantean. Después acá pregunta si la introducción de la rana toro afectó en algo la vida de las serpientes autóctonas más allá del alimento. Y si me permites empezar a responderla. No sé si la introducción de la rana toro afectó acá, Ignacio capaz que puede agregar algo. Lo que yo puedo decir es que hay un hongo que está fulminando a las especies de anfibios acá en Uruguay, que es el quítrido. No soy muy entendida en el tema, pero he leído bastante sobre eso y lo he escuchado mucho en todo este ambiente, ¿no? Que bueno, al desaparecer rápidamente las poblaciones de anfibios, también desaparece la comida de casi todas las especies de serpientes de Uruguay, ¿no? Que se alimentan de anfibios. La mayoría de las culebras, por ejemplo. Entonces, bueno, en algún momento esto va a ser realmente un problema. Pero, sí. ¿desde la rana toro tú puedes decir algo, Néstor? No, la rana toro lo que tiene que es un animal sumamente voraz, que además de transmitir el hongo, además se come a muchísimas ranas y bueno, una serpiente no sería ningún tipo de problema y se la podría depredar con total facilidad. Sí. Sí, tal cual. Sí. No tiene ningún Preguntan problema. cuál es la duración del tiempo del veneno, si tiene algún vencimiento o es duradero y tiene que estar frío.
Sí, sí tiene, ¿no, Jenny? El veneno, o sea, de los ordeñes, Dice del veneno, pero no sé si se refiere al suero o al antiveneno, o al veneno mismo. del veneno, o sea, vos lo podés, mientras lo tengas, por ejemplo, congelado -80, se mantiene bastante bien, pero lo ideal es tenerlo liofilizado y en heladera. Ahí Ahí, está. por lo general, se ha visto, o sea, hay de ordeñes del 90 y cuando se trabaja mismo con ese veneno de Botrops, la actividad, que es lo que sería que se podría haber perjudicado, no, se mantiene perfecto. Bien. ¿Qué pasa con el tema del veneno cristalizado? Pregunta Pablo. Sí, ese es el veneno liofilizado. ¿Es el Es un liofilizado, método, digamos? sí, por lo que yo tengo entendido, sí, o sea, por ejemplo, los cristales, eso lo he visto más en ordeñes de Micrurus altitostris, como pequeños cristalcitos del veneno, que después lo que se hace también es liofilizar. A veces cuando es muy poca cantidad, se deja solamente en ese estado de cristales, pero lo más recomendado es ya llevarlo a liofilizar, que es el que se saca, digamos, por un método todo líquido para que quede como una especie de polvito. Por Claro, ejemplo, las vacunas están en ese estado la mayoría. Y los sueros también se buscan que estén en ese estado de conservación. claro. Acá Leonardo pregunta, ¿no han notado la ausencia de serpientes en rutas y caminos? Como que hubo, bueno, se nos corta de nuevo Jenny. Ya, la dejamos por acá, ¿te parece? Te Dale, sí, agradecemos sí, sí. muchísimo, muchísimo el tiempo a toda la gente que estuvo y nos hizo el aguante. Si no es entre semana, el próximo domingo tendremos otro tema. Y si quedan preguntas, las vamos a contestar en el Las preguntas se contestan en los comentarios.